La palabra de hoy se llama el mejor regalo en Navidad. El mejor regalo en Navidad. Y pensando en esto me acordaba cuando yo tenía como unos 8 o 9 años, empecé a hacer mi carta para Santa Claus o para Papá Noel. Y se la hice bien detallada con tal de que el Señor no se fuera a equivocar. Le puse precios, marcas y cantidades. Algunas cosas se lo dejé a la elección a ver si él quería poner el color. Y en mi casa, donde vivíamos en Bogotá, teníamos un cuarto debajo de las escaleras que se llamaba cuarto de San Alejo. Y ese cuarto estaba lleno de cosas. Entonces yo dije, tengo que poner mi carta bien escondida, no sea que mis papás me la encuentren y me la escondan. Mínimo dicen, este año no se portó bien, no le traiga nada a Papá Noel y me guardan y me rompen la carta. Entonces yo cogí mi carta, la metí entre un sobre, la sellé y fui y me metí bien al fondo del cuarto de San Alejo y la escondí. Y esperé pacientemente. El 25 de diciembre, bien por la mañana, fui a buscar mis regalos. Pero cuando abrí la puerta me di cuenta que todo el desorden y las cosas que estaban ahí antes todavía estaban. Y yo dije, ve, ¿y dónde metería todo? Porque en el cuarto de San Alejo no hay espacio para lo que pedí. Y empecé a sacar cosas y me empecé a meter hacia el fondo y cuando me di cuenta adiviné que mi carta estaba ahí. No la recogió, pasó de largo. Ese día Papá Noel y yo peleamos y desde ahí no nos hemos reconciliado. Pero para un niño ver que su carta no fue contestada, lo que produce es frustración, es tristeza. Y bueno, ahora Navidad es una época bien bonita, pero lo que no me gusta de la Navidad es la carga de estar pensando si lo que voy a regalarle a otro le va a gustar o no. Eso me parece molesto que a veces uno hace mucho esfuerzo en comprarle un regalo a alguien y pasa todo el año y ni lo utiliza. Pero entonces, más o menos tengo una esposa bastante juiciosa y ella como desde mitad de noviembre empieza a planear los regalos. Es una buena época para planear lo que vamos a regalar, porque en diciembre pues todo sube. Empieza a decirme, ¿qué te parece tal cosa para tal persona? Y yo, sí. ¿Y esta para tal otra? Sí. Lo que diga está bien. Pero planeando todos esos regalos me di cuenta que nosotros tenemos el mejor regalo para darle a alguien. Y se los quiero mostrar en esta mañana. La palabra que vamos a leer está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 17. En el verso 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. El verso 18 dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. El verso 17 dice, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice que tenemos una vida nueva. Y por lo general en Navidad damos regalos nuevos. Pero no sé si usted conoce a alguien que usted le regala cosas nuevas, las guarda y sigue usando las viejas. Entonces usted le regala una camisa y le pregunta a los 6 meses, yo nunca le he visto la camisa. Dice, pero es que las que tengo están buenas. Cuando se me dañen las que tengo, me pongo la que me regaló. A veces nos pasa lo mismo con Cristo. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Diga conmigo, una vida nueva ha comenzado. Dígale una vez más, una vida nueva ha comenzado. Y quiero que mire hacia las pantallas. A veces los cristianos parece que se comportaran como esta mujer de la máscara, que tienen media vida nueva y media vida antigua. Pero no debería ser, porque la palabra dice que todo fue hecho nuevo. Todo fue hecho nuevo. Ya de lo que éramos antes no queda nada.
No queda nada. Y miren este árbol. Mitad vivo, mitad muerto. ¿Es posible eso? ¿En la naturaleza es posible? ¿Así por la mitad tal cual como estoy viendo esta foto? Quizás tiene algunas hojas que se están marchitando, que se están secando, pero no es posible mitad vivo y mitad muerto. Quiero que me escuche muy claramente en esta mañana. No es posible que si usted está en Cristo esté mitad vivo y mitad muerto. Toda su vida fue hecha nueva. Y usted está absolutamente bendecido porque está en Cristo completamente. No es que Cristo nos cubre la mitad y nos deja por fuera la otra mitad. Bueno, con la vida en Cristo no es posible. Si usted está en Cristo, completamente está en Cristo. Y todo es nuevo. No es posible que solamente una parte esté nueva y la otra no. Entonces, en cuanto al Evangelio y en cuanto a la palabra de Dios, no nos comportemos como que nos regalan algo, pero seguimos usando los zapatos viejos porque están más cómodos. ¿Por qué la gente guarda los zapatos nuevos y sigue usando los zapatos viejos? Porque son cómodos. Porque ya se amoldaron completamente a la forma del pie. No significa que porque sean cómodos sean bonitos. No significa que porque nuestra vida pasada sea cómoda sea la vida que debemos vivir. Todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. En sus vidas, en sus familias. Pero el verso 18, por favor, dice, y todo esto es un regalo de Dios. ¿Alguien puede decir regalo de Dios? Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. El verso 18 en la versión Reina Valera dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de la reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo y el papel que deberíamos estar teniendo en este momento es estarle diciendo a la gente vuelvan a Dios. Verso 18 de la versión Reina Valera. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿De qué nos podemos reconciliar con alguien al cual no le hemos hecho nada? No se han hecho nada. ¿Sabe la definición de la palabra reconciliación? Es restablecer la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. Eso es reconciliar, restablecer la amistad entre dos o más partes enemistadas. Si las dos partes están enemistadas, y quiero que por favor logre poner su punto máximo de atención en este momento, si las dos partes estaban enemistadas, significa que antes de estar enemistadas, ¿qué eran? Eran amigos. Eran amigos, se enemistaron y ahora se van a reconciliar. La palabra griega para reconciliar es la palabra catalazo con K, que significa arreglar una diferencia. Arreglar una diferencia. Y miren el verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Nos reconcilió. O sea que estábamos enemistados con Dios. ¿Estábamos enemistados con Dios, sí o no? ¿O todos eran muy buenecitos? ¿O tenían pecado? Y hacían cosas así que daban como vergüenza a veces. Bueno, yo sí. Pero dentro del proceso de reconciliación, el momento cuando nos encontramos con Cristo, en el cual estábamos haciendo cosas que nos tenían en enemistad, es un momento después a una amistad previa que existía entre Dios y nosotros. Si me estoy reconciliando con Dios, es porque estoy bravo con Él, pero antes
éramos amiguitos. ¿Y cuándo éramos amigos? Si desde que yo tengo memoria, yo hacía las cosas mal. Si desde que yo tengo conciencia, mi conciencia me acuerda, uy, me le robé ese esfero al compañero, a este otro le chuzé el ojo con el esfero. Y quería hacerlo. No fue que me equivoqué, yo quería. El punto es, ¿sabe cuál es el mejor regalo de Navidad? El ministerio de la reconciliación. Ayudarle a las personas a reconciliarse con Dios. Pero ¿cómo así reconciliarse? O sea que alguna vez estuvimos conciliados con Dios. ¿Alguna vez estuvimos conciliados con Dios y éramos amigos? La respuesta es sí. Jeremías capítulo 1 y verso 5 dice: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Ya te conocía. Antes de que nacieras te aparté. Antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Isaías 49:5, mire lo que dice la palabra. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre. Ahora, escuche muy bien, si usted no cree que Dios lo formó, está en el lugar equivocado. Esta prédica no es para usted. Pero si usted logra entender que Dios lo formó, entonces usted puede entender que cuando se estaba uniendo el óvulo con el espermatozoide de sus papás, ese evento ya estaba planeado. Usted era planeado. Salmo 139, versos 15 y 16. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Parece terrible. Esta semana leí en el periódico que en Brasil sacaron una ley que dice que todo ser vivo que está antes del tercer mes de vida no se considera que está vivo y se puede abortar, porque todavía no tiene más de 3 meses. Qué error tan grande. Desde que se estaba formando mi cuerpo en secreto, yo ya tenía un plan en este mundo. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, verso 16, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Toda nuestra vida estaba escrita en el libro de Dios y estábamos planeados desde antes de nacer. Y como Él nos diseñó y como Él nos planeó, teníamos una relación perfecta. Era perfecta. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. Gálatas capítulo 1, verso 15. Dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Aún antes de que yo naciera, Dios me llamó y me eligió por su gracia maravillosa. ¿Sabe? Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Él ya sabe cuál es el plan. El problema es que nosotros no sabemos cuál es el plan. Y se lo voy a dar con otro ejemplo. Mi hijo Juan José no había nacido y yo ya sabía que él se llamaba Juan José, porque mi esposa estaba embarazada y tan pronto yo supe médicamente que podía hacerle una ecografía de alta resolución muy temprana en el embarazo para saber su sexo, pagué lo que fuera por saber si era un niño o una niña. Y pagué por saber qué era, para poder saber a quién esperaba. Y las personas veían una barriguita pequeñita, decían: ¿un bebé? No, no es un bebé, se llama Juan José. Ya tiene nombre. Y mis amigos, mis compañeros del trabajo me dijeron: empiece a pagarle la universidad. Y me sacaron la cita con la persona que hace ese proceso. Uno le puede pagar la universidad a un hijo sin que haya nacido o recién nacido. Y la persona fue a mi consultorio y me dijo: mire, los planes son estos, puede pagar tanto, tanto, tanto. Y yo: uy, eso está buenísimo. Me dijo: solamente hay 2 peros. Si su hijo, cuando llegue al momento de la universidad, no quiere estudiar, usted pierde el 70% del dinero que pagó. Literalmente la señora me dijo: no le puedo garantizar que su hijo no sea un vago y que no quiera estudiar. Así que no tenga unas expectativas de que vamos a devolverle su dinero, porque puede que él no quiera estudiar, pero su dinero se queda con nosotros. Y solamente le pagamos 10 semestres de universidad. Si él empieza a perder semestres, nosotros no respondemos de eso. Solo pagamos 10 semestres. No voy a comprar eso.
Ese ejemplo de pagar la carrera de mi hijo adelantada es lo que hizo Dios con nosotros. Él pagó su carrera adelantada, pero Él está esperando que cuando usted se gradúe, usted quiera estudiar la carrera que Él tiene para usted. Pero muchos de nosotros decimos, yo no quiero estudiar, yo prefiero trabajar. Aquí dice, me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Todos los días de nuestra vida estaban registrados en el libro de Dios para nosotros. Y el plan, por eso es que la palabra de Dios dice que el plan que Dios tiene con nosotros es perfecto. Porque no se está escribiendo, ya está escrito. Pero de nosotros depende caminar sobre lo que Él tiene escrito y hacer valer el ahorro que Él tuvo para pagar nuestra universidad. Quiero mostrarle algo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Daniela ser hermoso. Saca la mano. ¿Tú crees en Dios, Dani? Sí, ¿Dónde está Dios? en el cielo. ¿Dios es bueno o Dios es malo? Bueno, ¿Bueno o muy bueno? muy bueno. ¿Dios te cuida? Sí, ¿Pero sabes que también existe el diablo? sí, ¿Y el diablo es bueno o el diablo es malo? malo, ¿Malo o muy malo? muy malo. Ah, bueno, ya te puedes ir a tu clase. Yo traje un niño de 4 años para corroborar algo que les dije hace 15 días o 8 días. Cuando uno es niño sabe que Dios es bueno y que el diablo es malo. Y es necesario ir al colegio y a la universidad para empezar a pensar que Dios no es tan bueno y que el diablo no es tan malo. Que si me enfermé fue porque Dios me enfermó, si perdí el trabajo fue porque Dios me lo quitó, o sea, ya Dios no es tan bueno. Pero si estoy en adulterio y tengo esposa y tengo otras 2 mujeres, eso no es tan malo. Es tremendo, un niño de 4 años sabe que Dios es bueno y que el diablo es malo. Y la vida nos va quitando el temor de Dios y nos va acostumbrando al pecado. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Hace cuánto Dios los eligió? ¿Cuánto tiempito ha pasado de eso? Harto. Más de miles de años. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Verso 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces acá viene una pregunta que la gente usualmente me hace. ¿Hay que bautizar a un niño para que no se vaya al infierno? No. ¿Y por qué no? Mateo capítulo 18, verso 1 dice, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante del reino? Los discípulos estaban con Jesús, yo creo que Pedro dijo, yo creo que yo soy el más importante, yo camino sobre el agua. Y se atreven a preguntarle, ¿y quién es el más importante? Y Jesús les dice, verso 2, Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos y les dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Verso 4. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Verso 6. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Sabe? Y los niños a veces le dicen al papá, papá, quiero ir a la iglesia. No, nene, no vamos a ir a la iglesia. Siguiente domingo, papá, quiero ir a clase de niños. No, mi amor, hoy no vamos a ir a clase de niños. ¿Están haciendo esto, papás? Están haciendo que un niño caiga en pecado, porque los niños quieren alimentarse de Dios. Pero sus papás los estorban. Los que tienen niños pequeños entre 4 y 7 años saben que Dios habla a través de ellos. Tienen sabiduría de Dios. Tienen sensibilidad a las cosas espirituales. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy poniendo estos ejemplos? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque les quiero mostrar, la palabra reconciliación significa que en un tiempo
estábamos bien con Dios. Si los niños tuvieran que ser bautizados para no ir al infierno, significa que no nacimos con esa amistad y comunión con Dios. Reconciliación significa que en un tiempo estábamos bien con Dios, pero este mundo empezó a llenarnos de las cosas de este mundo y perdimos la inocencia. Y ahora nos parecemos a este mundo. ¿Por qué se rompió la relación con Dios? Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Y ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes pudieras vivir. ¿Sabe por qué se perdió esa relación que traíamos? Porque empezamos a decidir y a decidir mal. Empieza a funcionar el libre albedrío y empieza a funcionar la capacidad de decidir. Mi hijo tiene 2 años, él no tiene capacidad de decidir, aunque él cree que sí. Él cree que él decide qué zapatos se va a poner. Yo lo dejo que él crea, pero igual se pone los zapatos que yo quiera que él se pone. Todavía no tiene esta capacidad. Pero ustedes y yo que estamos en esta mañana acá, Dios nos dice, hoy les doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ay de ustedes si escogieran la vida, porque van a ser completamente bendecidos. No solamente ustedes, sino sus descendientes. Pero escojan bien. ¿Cuándo se rompió esa relación y ese plan con el cual Dios nos formó a todos nosotros? Cuando empezamos la capacidad de decidir. Isaías 48, 17 dice, esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y que te guía por las sendas que debes seguir. Yo no culpo a mis papás, porque cuando yo estaba en mi edad de escolar, colegio, adolescencia, ellos no conocían de Dios. No los puedo culpar, pero sí puedo ser responsable de la relación que mi hijo Juan José tiene con Dios, porque yo ya conozco de Dios. Es mi responsabilidad, porque soy su papá. Y papás que están acá, es su responsabilidad, porque ustedes están acá. Más bien, empujen los niños a Cristo, porque qué molestia le causó a Jesús cuando los discípulos dijeron, quite chino. El maestro está sanando mujeres con flujos de sangre, está sanando ciegos, corra, corra niño. Jesús dijo, ¿qué están haciendo? No impidan que los niños se acerquen a mí, de ellos es el reino de los cielos. Esto es tremendo, papás. No estorben sus hijos. Tráiganlos a la casa de Dios. En el momento en que ellos todavía son moldeables por la palabra de Dios. Llegará el momento donde nos buscarán y nos dirán, ore por mi hijo, está terrible. Bueno, igual podemos orar, pero hay unos tiempos para todas las cosas. Colosenses 1:21 dice la palabra, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en malas obras, ahora Él los ha reconciliado. Antes teníamos la mente apartada en malas obras, pero ahora el Señor nos ha reconciliado. ¿De qué estamos hablando en esta mañana? Del regalo de la reconciliación. Entonces, cuando le vamos a compartir a alguien la palabra, porque tenemos que dar un regalo en Navidad, dice la palabra en Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. A veces a uno le da miedo hablarle a las personas de Dios porque dice, es que este es re ateo, este odia a Dios, se burla de mí. Yo le quiero decir algo, tranquilo, ese que parece tan terrible, también fue formado por Dios. También fue planeado por Dios. Su embrión también lo vieron los ojos del Señor. Y así se quiere hacer completamente duro, cuando nació y cuando era pequeño, pudo disfrutar de la presencia del Señor. Entonces lo que estamos haciendo al reconciliar a las personas con Cristo, no es tratar de convencerlas, simplemente es recordarles de dónde vienen y quién los creó. Porque todos los que estamos acá fuimos planeados por Dios. ¿Alguien puede hacer suyo ese versículo y decir, mi embrión vieron tus ojos? ¿Alguien cree eso? Amén. O quizás hay alguien aquí que dice, no, yo como que nací espontáneamente. Aparecí en la cuna como el Señor Jesús el 24 en el pesebre. Todos aquí fuimos planeados desde antes de la creación del mundo.
y fuimos enviados a este mundo con un propósito. Y después de escuchar esta palabra, yo no estaría tan tranquilo. Yo lo que querría hacer es decir, Señor, ¿y cuál era el plan para el que me enviaste a este mundo? ¿Cuál era el propósito? Llevo 30, 40, 50 años, no he encontrado. Ya lo quiero encontrar porque vine con un propósito. No estamos en este mundo para sobrevivir y para ganarnos un mínimo o 40 mínimos, para alquilar una casa o para comprar 10 casas. No estamos acá para eso. Gloria a Dios por nuestras casas, por nuestros trabajos. Estamos acá con un propósito, el cual fue planeado no desde ayer ni desde hace 30 años. Desde antes de la creación del mundo, ustedes tenían un plan y era tremendo. El diseño de Dios para sus vidas era muy bueno. Y están en la iglesia en este momento tratando de encontrar y descubrir cuál era el plan que Dios tenía con ustedes. Pero Navidad es una época de regalos. Así que no solamente sabemos que tenemos un plan nuestro, sino que tenemos que ayudar a las personas a que se reconcilien con Dios en esta Navidad. Tenemos que ayudar a las personas a que se reconcilien con Dios en esta Navidad. Ese es el plan. ¿Y cómo lo va a hacer? Usted le va a decir, ¿sabes algo? Estabas planeado desde hace mucho tiempo. Los dones y los talentos que tienes fueron equipados con un propósito para este mundo. Y necesitas encontrar cuál es ese camino que te va a dirigir hacia Dios, el cual es Cristo. El mejor regalo de Navidad que ustedes pueden dar en esta Navidad es ayudarle a otras personas a ser salvos. Y no quiere decir que no den regalos, pueden dar regalos. Usted puede dar un saco. Entrega el saco y dice, como este saco te va a quitar el frío, así el Señor te quita el frío de una vida sin propósito. Todo lo que hacemos, lo hacemos con propósito. No damos regalos sin propósito, por eso ahí está la librería. Regale libros que edifiquen a las personas. Regale una Biblia. Uy, ¿qué tal ese regalo? Una Biblia. ¿Usted qué me está diciendo? ¿Religioso? No, estoy queriendo que encuentres tu propósito. Ahí está. Estás como perdido en la vida y no haces sino dar vueltas en círculo. Cuando la abras vas a saber para dónde debes ir. Tienes un plan. Reconciliarse. Reconciliarse es volver al diseño original que Dios tenía con nosotros. Me parece súper saber que ya Dios me conocía, Dios me consideraba importante, me consideraba imprescindible en un plan que Él tenía, pero que lo puedo recuperar. Y como papá me parece tremendo saber que puedo ayudar a mi hijo a no desviarse mucho de ese plan que Dios tiene con él. Papás que tienen hijos pequeños, qué afortunados somos de poder ayudarlos a mantenerse en el plan. Pongámonos de pie para terminar. Vamos a orar. Yo quiero que usted le pida al Espíritu de Dios que le abra los ojos de su entendimiento y que le permita entender qué significa haber sido apartado desde antes de ser formado en el vientre. Usted fue apartado desde antes de haber sido formado en el vientre. Leímos en la palabra hoy, estaba formándome en el vientre de mi madre y ahí el Señor me apartó con un propósito. Todos los que están en esta mañana acá, Padre, en el nombre de Jesús te pido que por el poder del Espíritu Santo puedan entender que hay un plan con sus vidas, que tenemos que reconciliarnos, porque inicialmente estábamos conciliados. Al tomar decisiones y al ser influenciados por este mundo nos apartamos, nuestra mente se apartó en sus perversidades, dice la palabra, pero ahora nos reconciliamos. Por eso es como volver a casa después de mucho tiempo. Porque a la vida espiritual y a la vida con Dios es al lugar que realmente pertenecemos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que todo el que vino en esta mañana y aún cada persona que va a escuchar estas prédicas por internet más adelante, comprenda lo importantes y los necesarios que somos en el plan de Dios para nuestras vidas y para las vidas de otras personas.